Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos. Y esta noche me acompaña Elio Morales. Buenas noches a todos, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, ya muy conocido por ustedes. Y pues esta noche muy feliz y contento de estar otro capitulito más, muy interesante por cierto, traemos historias muy buenas. Primero que nada, en este capítulo, si me lo permites y si me lo permiten todos ustedes quiero mandar un saludito muy especial a mi niño Iker Fernando por su reconocimiento que tuvo en la Olimpiada de Matemáticas. Sinceramente no sé de dónde sacó lo inteligente en matemáticas, porque no, como que no se me da mucho, pero una felicitación muy importante y muy grande a mi pequeño gran campeón. Así que, pues aquí estamos otra semanita más con un tema muy interesante. Gracias a todos los que mandaron sus historias ahí, así que, pues... Que de hecho hubo controversia porque no sé quién me dijo, públicalo en Reddit, hazte un perfil de Reddit y pues allá va la entendida y como que la gente se puso bien intensa y empezaron a decir, o sea, ¿qué quieres que te demos contenido? O sea, que lo único que estás haciendo es usarnos para darte el contenido de tu podcast. Y yo así de que, tranquilos, relájense. ¿Cómo tú eres mi amigo? Sí, lo que pasa es que, bueno, sinceramente, bueno, no tratamos obviamente de que nos den el contenido, pero hay muchas historias acerca de esto. El tema de hoy, yo creo que ya lo van a ver ahí en el título del capítulo de hoy, se trata acerca de historias de carretera, porque sabemos de antemano que hay muchas, demasiadas diría yo, pero sinceramente, pues aquí sus hosts, pues no tenemos prácticamente ninguna personal que podamos contarles. Yo pues. sí tengo una personal. Pero pues solamente es una, sí, entonces... No. Pero sí hay bastantes, entonces pues ahí anduvimos preguntando y pues sí, afortunadamente sí nos mandaron ahí bastantes, tomamos las más importantes y pues se las vamos a presentar a ver qué opinan todos ustedes de este tema y de este fenómeno en carreteras que pasa bastante más seguido de lo que nos imaginamos. Pues vamos a comenzar con la personal. Tú dices que no tienes ninguna personal. Bueno, personal no, pero igual empezamos con la tuya. Yo traigo ahí unas muy buenas, sobre todo las que me mandó Gerardo Lizárraga. Gerardo, saludito hermano, estuvieron muy buenas tus historias. Vamos a contar algunas aquí, sobre todo las tuyas que me parecieron muy importantes o bastante destacadas, sinceramente. Y pues un saludito muy especial para ti, para toda tu familia y pues sabes de antemano que ahí estamos, amigo, para lo que se te ofrezca. Y pues... Así que para empezar... pues apaguen el foco, pónganse cómodos y entren en este ambiente en el que los queremos tener el día de hoy, que es que pues lograr asustarlos un poquito contando las historias de fantasmas o apariciones que hay en las carreteras de México. Y para empezar, pues yo voy a iniciar con la personal, con la que me pasó a mí. Esto no tiene mucho, de hecho podría decir que fue hace unos 3 años. Es en un fraccionamiento pues ya muy popular aquí en Mazatlán, Pradera Dorada. De hecho, para los que son de aquí de Mazatlán y saben que al principio, pues como que en la entradita hay un cementerio. Ah, sí. Hay un cementerio, porque en la antigüedad esos lugares eran como que un ranchito, entonces quedó como que el cementerio ahí. Creo que actualmente ya no se usa, o sea, ya no pueden enterrar personas ahí, pero pues ahí siguen las tumbas. Se supone que hace como que una curva, y se supone que en esa curva a muchas personas, a sus propios autos, se les sube una mujer. Entonces es como que ya conocido que cuando pases por el Panteón de Pradera, pues tengas cuidado porque pues se te puede subir la mujer. Hasta ahí pues es como que la historia que cuentan. Una vez, pues ya era tarde, eran como que te gustan las 3 de la mañana, por ahí más o menos. Ya era la madrugada. Y yo tomo un Uber para ir a mi casa. Y el Uber tenía que pasar por allí. Sí, lo que pasa es que forzosamente en esta zona bueno, como tú lo comentas, eran como que rancherías, fue creciendo, se fue expandiendo la ciudad hasta que fue llegando a esas partes de la ranchería. Entonces este fraccionamiento tomó parte de la ranchería y el panteón quedó justo ubicado en la orilla, donde curiosamente hace una curva y esa curva está completamente oscura y es justo donde está el panteón. Sí. O sea, sí es bastante tétrico pasar por ahí, pues. Sí, entonces yo iba, pues pedí un Uber, ya iba a pasar por ahí, ya era en la madrugada. Cuando recuerdo que yo iba atrás, era una muchacha la que me llevaba, recuerdo que íbamos a dar la vuelta hacia allá y
realmente no vimos algo materializado, pero sí vimos una sombra de una persona que pareciera que estaba parada en medio de la carretera. Y lo curioso de esto es que mientras más nos acercábamos, iba creciendo en un tamaño en el que pues prácticamente era alguien gigante, muy delgado, y por un lado era como de que qué miedo que haya una persona a esta hora que se te pare en el medio y que tengas que frenar, y por el otro lado era, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces la conductora yo creo que trató de calmarse, es que no tengas miedo, no nos vamos a parar, no importa si es alguien que está queriendo delinquir, no nos vamos a parar. Y pues ella siguió, yo cerré los ojos, no quise saber, porque en el de camino a mi casa paso por 2 panteones, no nomás por uno. Entonces ahí, pues como que esa es mi experiencia en esa curva en donde se supone que se aparece una mujer. Yo no les pudiera decir el género o el sexo de la aparición que vi, solamente que era una sombra, que era muy alta y pues que sí causó bastante miedo. Y en algún momento lograron ver algo, digamos, o sea, la sombra, pero no lograron ver más que la sombra y la silueta, o lograron ver algo más, no sé, si tenía algún tipo de vestimenta. No, solamente se veía como la sombra. Bueno, al menos lo que yo alcancé a ver, prácticamente ya no quisimos seguir comentando ni hablando de lo que habíamos presenciado, pues porque, pues imagínate, o sea, sí daba como que miedito. Es que sí, obviamente al presenciar bueno, supongo que a todos nosotros, igual ustedes, coméntenos ahí si les daría miedo, supongo que hay mucha gente que no, pero pues en realidad yo creo que sí, a la gran mayoría de nosotros nos daría mucho miedo pasar por una zona donde hay un panteón, está completamente oscuro, pasar a las 3 de la mañana y encontrarte un ente, si lo podemos llamar de esta manera, o algo parado en el medio de la carretera. Entonces sí estaría bastante complicado y tétrico, sinceramente. Mira, siguiendo el mismo tenor acerca de lo que vienen siendo apariciones en el medio de la carretera, yo traigo una historia de las contadas por Gerardo que habla precisamente de esto. Él me comenta en su historia que venía él y un compañero de trabajo de él. No recuerdo su nombre, recuerdo que lo apodaban, bueno, a lo que me platicó él, que lo apodaban el pajarito. Así que lo vamos a llamar así en esta breve historia. Entonces me comenta Gerardo que los habían mandado creo que para el lado de Sonora, y ya venían de regreso. En la carretera se les hizo un poco tarde porque se quedaron, creo que a terminar un trabajo de aluminio, entonces venían ellos con una camioneta de esas de carga, venían en carretera y con la camioneta cargada. Entonces se les hizo tarde, les dieron alrededor de las 9, 10 de la noche, entonces ya estaba completamente oscuro el camino. Dice que venía manejando él y venía a una velocidad bastante considerable, pero una velocidad, llamémosle precavida a la vez, por el hecho de que venía con la camioneta cargada y él venía de chofer. Entonces él pensó, traigo a cargo mío, viene la camioneta, viene el material y traigo una persona que también depende de mí. En este caso su compañero, el pajarito. Ok, entonces venían por la carretera. Entonces él y me consta que es una persona muy precavida para manejar. Entonces, pues él venía con la mente al 100. Cuando en una loma, pues obviamente encendió las luces, por si venía otro carro, que se diera cuenta que venía un carro. Pero era una carretera de estas maxipistas que cuentan con 6 carriles. Entonces, son 3 de ida, 3 de venida, y en el medio había estos muros de protección o de división. No sé si alguno de ustedes los conozca también, que yo creo que sí, son muy comunes aquí en las carreteras de México, que son como un pilote de concreto de alrededor de 1,20 m, y aparte tiene una malla de esas ciclónicas que se eleva arribita de 2 metros, ¿no? Ok, entonces esta valla estaba dividiendo todo lo que era el medio de la carretera. Cuando él, al encender las luces, se percata las altas, se percata que corre una persona. Él me comenta que es una persona
de sexo masculino, vestida con un pantalón negro y una camisa blanca larga. Es lo que él detectó. Ok. Cuando él ve que la persona, él venía sí, a una velocidad bastante considerable en la cual él no podía frenar de una. Entonces él, en cuanto ve a la persona, él ve cuando la persona arranca de la orilla de la carretera hacia el medio. Entonces la persona se detiene en el medio de la carretera al ver la luz, que enciende la luz, y esta persona hace como que se regresa, pero vuelve a correr hacia el medio de la carretera. Entonces el compañero de él que venía de copiloto le grita, aguas. Entonces él se queda así de que, ¿qué onda? Pues él también lo vio y ya venía frenando. Entonces pasó, no alcanzó a frenar, pero alcanzaron a ver que la persona esta cruzó de lado a lado. Pero al momento que llegaron ellos hacia donde estaba la persona, no había absolutamente nadie. Y por la velocidad a la que iban, el momento en el que pasó, porque fueron fracciones de segundo, ellos tuvieron que haber llegado donde la persona estaba al otro lado de la carretera, en el puro medio donde estaba esta malla o este muro de contención que yo les comento. Mas nunca vieron a la persona y era imposible que la persona saltara sin que ellos lo vieran. Y si esa persona saltó, porque ellos al cruzar y al pasar por ahí ya ni siquiera vieron a la persona. No la atropellaron, vieron que la persona cruzó, mas nunca lo vieron ni parado en la orilla, ni que lo vieran cruzar, ni que lo vieran ya del otro lado de la carretera pasando hacia el otro lado. Me comenta él que en realidad se asustó bastante y lo que le pareció más impresionante fue el hecho de que también el copiloto vio exactamente lo mismo que él vio. Los dos vieron al mismo tiempo cuando esta persona, y los dos describieron a la persona. A ellos les pareció muy raro el hecho de encontrar una persona en carretera, en una maxipista, a esas horas, con esa vestimenta. Y lo curioso que me comenta él, que ninguno de los dos pudo describir el rostro de la persona. Vieron cómo la persona volteó hacia con ellos. No recuerdan el rostro. No. Recuerdan a la persona, la vestimenta, pero el rostro no logran recordar. Yo le pregunté que si en realidad, o sea, que si él se había detenido a ver qué había pasado. Dice que era un miedo enorme y que en realidad prefirió proseguir su camino y no enterarse de nada más. Pues se supone que no debes de pararte, ¿no? No tengo idea, la verdad. Porque, no sé. Bueno, estuve haciendo como que una investigación acerca de estos sucesos que pasan en las carreteras de México y quería saber como si... Quería enterarme un poquito de más. Entonces está como que catalogado en el fantasma autoestopista, o sea, el fantasma que pide raite. Y este tipo de fantasmas pues se divide en varias secciones porque están en todas las partes del mundo, pero tienen como que diferentes características. Hay uno que causa accidentes, o sea que como que el propósito de estar ahí es causar accidentes. Hay otros que el propósito de estar ahí es advertirte que más adelante viene una curva donde hay accidentes o advertirte que hay un accidente. De hecho, hay otros que nada más están como que repitiendo y viviendo en un bucle. Hay una historia muy famosa de una carretera de México también muy famosa, de La Rumorosa, donde se supone que los traileros se encuentran en un accidente y ven al conductor. Entonces se paran para ver qué es lo que pasa y el conductor les entrega un sobre con dinero con la dirección de su esposa y le piden que se lo lleve. Entonces cuando ellos llegan a la estación, empiezan a preguntar de todo, dónde lo llevan, todo eso, el sobre desaparece. Y ¿qué es lo que pasa? Que les cuentan, les dices que es que ese trailero que tuviste, pues se desvivió en un accidente años atrás y es constantemente los compañeros que están presenciando eso y que a todos les pasa lo mismo. A todos les da el sobre con dinero para que se lo lleven a su esposa. Y esto es en la zona de La Rumorosa. Sí. Tengo que investigar eso. Sí, es como que una leyenda. De hecho, hay muchas historias en esa zona, pero esa es como que la que más me llamó la atención. Ok, es que lo que pasa es que hay muchas historias, sobre todo en carreteras. Por ejemplo, la que comentaste en un principio de lo de Pradera, pues esa parte en específico se hizo muy famosa por lo del taxista de hace
que fue alrededor de unos 20 años, 18 aproximadamente, que se le subió a un taxista, una mujer ahí en el panteón ese. Ah, no sabía. ¿No te sabes la historia esa? No. Ok, te la comento. Cuenta la leyenda, o mito urbano, que ya se volvió aquí en Mazatlán muy famosa esa leyenda. No era un taxista como tal, era una auriga. Aquí en Mazatlán contamos con un medio de transporte que creo que no lo conocen en todos lados, que le denominamos aurigas. Esto es una camioneta, una pick-up. En la parte de atrás tiene como un tipo toldo con unas banquitas. Entonces, aquí se utiliza mucho para llevar mercancía o carga, cuando vas a llevar, no sé, o turistas. Muy famosos los turistas, hacen fiestas en estos. Te rentan una auriga por 15 años. Ya te das la vuelta por todo el malecón. ¿Se usaba eso? Sí. No tenía conocimiento de eso. Pero, bueno, cuenta la leyenda que este auriguero, al pasar por el panteón, en aquel tiempo, creo que ni siquiera existía pradera, pero el panteón ya estaba. Ajá, porque era parte de la ranchería que estaba ahí. Entonces, al ser una ranchería, pero a estar cerca de la ciudad, sí llevan gente hacia esos lados, ¿no? Entonces, en la noche que ya venía el auriguero, vio que a la altura del panteón le hace la parada a una mujer. Entonces, él lo que hace es, no se para, porque, pues, sinceramente, lo que él platica o lo que dice la leyenda, que le dio mala espina por el hecho de que detenerse cuando ves una mujer parada en un panteón a esas horas de la noche y en lo oscuro, él pensó, me van a asaltar. Es un gancho para que yo me detenga y me asalte. Entonces, él lo que hizo fue seguirse de largo. Pero cuando él miró el retrovisor para ver a la mujer, resulta que la mujer ya venía arriba de la auriga. Y es ahí donde nace la leyenda de la mujer del panteón de Pradera. Yo me la sabía, pero en otro panteón. ¿Aquí en Mazatlán? Sí, en el Panteón Jardín, en el que está por ahí por Valle Dorado, creo que se llama. Ok. No, yo me la sé aquí en Pradera. A lo mejor quien me la contó se confundió porque los nombres de donde está situado los panteones pues es parecido, Valle Dorado y Pradera Dorada. Ah, pudiera ser. Hay esa confusión. Porque las personas que yo conozco que conocen la historia es el Panteón de Pradera. Entonces ahí sí pudo haber una pequeña confusión con el nombre en esta leyenda urbana o mito urbano. Sí, de hecho, se supone que cada ciudad, de hecho si nos están escuchando viendo de otra ciudad, pues todos van a tener su propia ciudad, su propia historia del taxista que lleva a una mujer, que resulta que pues ella ya hacía mucho tiempo que no estaba en este mundo. Todos tienen la misma historia. Y en Mazatlán está esa, y hay otra muy célebre también de un evento trágico que pasó en Mazatlán. El trenazo. Y que por la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues hay un estudiante que iba en ese camión, toma un taxi para que la lleven a su casa. Y se divide en dos vertientes. Una en la que dice que sí la llevan a su casa. Entra la muchacha y ya, la típica historia de que se baja a preguntar por ella y que salen los familiares y le dicen, no, mira, ella murió en este accidente. Y la otra es que cuando llegan a la zona del accidente, que esa es, la verdad, esa es mi favorita, es como que le da el toque típico de Mazatlán. O sea, llegan a la zona del accidente y la persona que va conduciendo el auto solamente escucha un grito terrorífico, voltea y la muchacha no está. O sea, está como que... Está más creepy. Está más, también mejor. Pues sí. O sea, es como que está más como que adaptada a la ciudad. Sí. Bueno, sí tiene, es que se hace como que un poquito más terrorífica, digamos, ¿no? Se sale como que del estereotipo del fantasma de carretera. Pero mira, tengo yo una historia, también igual de carretera, pero yo creo que ahí me voy a brincar un poquito a lo que en realidad a mí me apasiona bastante, que es el fenómeno no humano. Y tengo una historia también de Gerardo, que me comenta que, bueno, ¿ubicas el fraccionamiento Monteverde? Sí. Ok. Este fraccionamiento también está a las orillas de lo que es la ciudad de Mazatlán. Curiosamente, este fraccionamiento por ubicación
está justo a espaldas de Pradera Dorada. En la misma zona, entonces. Es la misma zona, pero digamos que dividida, bueno, ya ahorita ya casi se pegan porque ya han crecido bastante. Pero en aquel tiempo, para acceder tú a Pradera, tenías que irte por una parte de la ciudad, y para acceder a Monteverde, que es este fraccionamiento del que viene la historia, tenías que acceder por otra parte de la ciudad. Haz de cuenta que tenías que rodear para llegar al mismo punto. Que ahorita ya se pegaron, pero en aquel tiempo no. Estaban bastante separados por kilómetros de monte. Ahorita ya están prácticamente juntos y pegados estos fraccionamientos. Pues en aquel tiempo, me comenta Gerardo que él iba en su motocicleta. Para llegar a este fraccionamiento tenías que pasar por una carretera sola. Era solamente, el único acceso a ese fraccionamiento era esa carretera. No había nada más. La ciudad, de ese lado de la ciudad, no se alcanzaba a pegar la ciudad con el fraccionamiento. Ahorita ya hace poco tuve la oportunidad de ir para allá y pues sí está bastante cambiado de la última vez que yo fui. Te estoy hablando que yo fui hace, ¿qué te gusta? 7 años aproximadamente, 8 años. Entonces ya ha cambiado bastante, ya se ve bastante urbanizado. Pero en aquel tiempo no. Me comenta Gerardo que acababa él de adquirir su casa en ese fraccionamiento, tenía una motocicleta y venía de recoger a su niña. Creo que de casa de su suegra. Fue a recoger a su niña, la menor. La llevaba en la motocicleta, él la llevaba en la parte de atrás, sentada como copiloto, y él iba conduciendo su motocicleta. Al pasar por el área de esta carretera que te comento, solamente era la carretera y monte a los dos lados. No había nada más que a lo lejos se divisaba el fraccionamiento y todavía más allá se deslizaba la cadena montañosa que se ve aquí en Mazatlán. Entonces él le llamó la atención que al mirar hacia arriba, al pasar él solo por la carretera, ve en el cielo que hay, curiosamente él me comenta que en ese momento que él iba pasando, el cielo estaba completamente despejado. No había una sola nube, no había nada que obstruyera su visibilidad. Era de día. Okay. Y ve un objeto muy grande, cilíndrico, que viajaba metálico, que viajaba a gran velocidad, en una línea recta. Pero supongamos que este objeto cilíndrico no iba exactamente así. Dice él que me comenta que iba como así, pero viajando. No emitía un solo sonido, no había absolutamente nada que emitiera. Él pensó, si hubiera sido un helicóptero, hubiera sido un avión, hubiera sido lo que sea, obviamente hubiera emitido algún tipo de sonido. Pero este objeto metálico, que él me comenta que con la luz del sol inclusive tenía un brillo, y que este objeto tenía unas inscripciones que él no me pudo describir porque él comenta que es algo que él nunca había visto. O sea, que iba volando bajo. Sí, venía volando bajo. Bajo, tomando en cuenta no a la altura que volaría un avión. Digamos, él me comenta que es más o menos la altura en la que viene volando un helicóptero. Okay. Un helicóptero muchas veces cuando viene volando distingues hasta las letras que tiene abajo. Sí. Ok, entonces él me comenta que su niña, al venir atrás con él, cuando él se queda mirando el objeto, esto sin dejar de conducir la motocicleta, su niña se percata de que efectivamente también venía ese. O sea, también se dio cuenta de que estaban viendo Sí. el objeto. No solamente él. Entonces que la niña le dijo, ¿qué es eso, papá? Entonces en el momento a la niña se le baja el casco, porque me comenta que su niña traía un casco grande. Entonces cuando ella levantó la carita, el casco se le bajó. Entonces ella ya no pudo ver hacia dónde se dirigió el objeto, pero él sí vio que el objeto se dirigía prácticamente a la altura de la orilla del fraccionamiento donde él vivía, pero se perdió en los cerros estos que yo te comento que se ven a lo lejos. Entonces él me comenta que al llegar a su domicilio, llegó exaltado. Y su esposa lo primero que le dijo fue, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y le dice él, es que acabo de ver, pero llegó así como que una emoción y extrañeza. Es que acabo de ver un ovni y venía y era así y era así y le pegaba el sol. Y dice que él estaba comentando eso a su esposa cuando justamente en la dirección en la que venía el objeto, en la que había recorrido el objeto, aparecen 2 helicópteros militares
él me comenta que no eran de la Fuerza Aérea Mexicana, que eran de la Marina, que iban exactamente haciendo el mismo recorrido que había hecho este objeto segundos antes de que desapareciera en los cerros que te comento. Entonces, él me piensa por deducción que estos objetos de la Marina, que estos, helicópteros de la Marina, sabían de la presencia de ese objeto y lo venían siguiendo. Que lo cual a mí me hace bastante lógica también. Pero eso no da miedo. O sea, eso no es una aparición en carretera. Eso es un fenómeno que puedes ver en carretera, pero no un espanto. Ok, no es un espanto. Pero yo en la convocatoria que hice en mis redes sociales... Ah, no, sí, yo sé que sí. Pedí historias de carretera y de fenómenos, ya sean paranormales o fenómenos no humanos. Y hablando de fenómeno no humano, fenómeno en carretera, también es pues conocido que muchas personas durante sus viajes ven la presencia de bolas de fuego. Muy común también. Que la gente normalmente o comúnmente dice que son brujas, pero también tenemos entendido que de parte del fenómeno no humano son los Foo Fighters o algo así. Entonces, ahí podría también todas esas experiencias de ver bolas de fuego a lo lejos en la carretera, pues podría identificarse más con la parte en la que tú estás diciendo. Defíname Foo Fighters. Son bolitas de fuego que se ven a la distancia. No tengo, o sea, realmente no he investigado a fondo qué son los Foo Fighters. Ok. Lo que pasa es que, bueno, tengo unas historias también de Gerardo que te traigo aquí. No son en carretera, obviamente, pero sí es en viajes. Okay. Estas fueron en el mar. Ok. Entonces, a lo cual se me vino a la mente por el hecho de que comentaste los Foo Fighters y las bolas de fuego. En este caso, bueno, la historia me la comentó Gerardo, porque él me comenta que tiene un primo político, por decirlo de alguna manera, es esposo de una prima de él, que él trabaja es náutico. Entonces, él se embarca, viaja por todo el mundo, y dice que generalmente este primo de él, cuando llega a venir aquí a Mazatlán, les cuenta muchas historias de todas las cosas que él ha visto en el mar. Y curiosamente dice que las cosas más fuertes que le han pasado son en el área de África. Okay. Entonces, dice él, la historia que él me comenta, que dice que estaba su primo haciendo guardia en la noche en el mar con otros tripulantes de este barco. Entonces dice que le comenta que el primo de él estaba en una cabina, en la cabina de mando, creo que le llaman, donde solamente estaba él, el capitán, y los demás estaban abajo, los que estaban en la guardia en la noche. Pero el barco solamente iluminaba la cubierta, parte de la cubierta, y donde estaban ellos solamente es la parte que miras hacia el frente, hacia la proa, creo que se le llama la parte de enfrente del barco, y solamente ellos tenían prendido con los instrumentos de navegación más solamente un foco, que lo usaba hacia afuera, no hacia dentro de la cabina. Ellos lo usaban solamente con los instrumentos de navegación. Entonces dice que le comenta a su primo que él ve en el cielo 2 bolas rojas, como si fueran unas luces enormes que alusaban como que si fueran unas bolas incandescentes. Y que él las empieza a ver porque tienen una cierta distancia en la que él le llama la atención y piensa, 2 luces rojas, 2 objetos. Pero ve que las luces estas, empiezan a crecer. Y a crecer, y a crecer, y a crecer, y empiezan a iluminar todo el mar. Que es lo que le pareció curioso, o que le pareció, que le dio susto, fue que pues empezó a iluminar el mar, que se veía el mar, era una noche completamente negra. No sé si alguno de ustedes ha estado en alta mar en una noche completamente oscura, y pues sí es bastante tétrico. Bueno, a mí sí me ha tocado y sí da miedo, la verdad, ver la inmensidad del mar y a la vez no ver nada.
Entonces él ve que se empieza a iluminar el mar de rojo. Pero cuando él empezó como que a sentir miedo, más miedo, una de las luces empezó a apagar. Y luego la otra empezó a subir más. Y luego la otra empezó a bajar. Y las dos se apagaron. Cuando empezó a sentir miedo. Sí. Como si estas cosas hubieran detectado su miedo, su presencia. O su presencia, en este caso. Entonces dice que él se bajó para hacer un reporte de lo que había visto. Y cuando baja y se encuentra a los demás compañeros que estaban en cubierta, los demás compañeros le comentan que no eran dos luces, que ellos habían visto un objeto gigante en forma de triángulo, que eran 3 luces, y que desde el punto donde ellos estaban abajo, ellos vieron las 2 que él veía de frente, más una que estaba atrás. Y cuando estas 2 luces se encendieron, también se encendió la otra en la misma intensidad, y ellos, por la posición en la que estaban, alcanzaron a ver que era una nave gigante, enorme, en forma de triángulo, parada justo arriba de ellos. Y esto fue cerca de las costas de África. Me comenta Gerardo que, como les había comentado anteriormente, que la gran mayoría de las cosas que a él le han pasado son en África. ¿Qué estarían buscando? ¿O será acaso que hay bases ahí? Puede ser. Porque de hecho me comenta Gerardo que su primo le dice que en África existen, que los mismos habitantes de ahí le dicen que, por ejemplo, obviamente sin querer entrar en controversia con las religiones ni nada por el estilo, aquí se respetan todas las creencias, pero que él le comentan que en África están los habitantes de allá le han comentado a él que en África están enterrados los verdaderos dioses, que están ahí en África. Y que en África hay demasiados tesoros. Y que en África hay demasiadas cosas y evidencias. Y que es por eso que a África no se le da el apoyo y que África es un continente olvidado. Tiene bastante lógica. En su momento cuando él me lo comentó, inclusive yo me quedé así de que, ¿pero por qué en África? Después recordé que dice la ciencia que el primer hombre vino de África. Y que en realidad todos somos descendientes de un afrodescendiente. Todos tenemos alguna parte de África en nuestro ADN. Platicar, o sea, ya que platiques con él, que lo conozcas, que te diga y que te explique por qué es que cree esto y te cuente más historias, pues ya si tenemos su permiso, con toda la información que tengas, pues armamos un capítulo especial de fenómeno humano en alta mar. Sí, de hecho estaría muy bueno, fíjate. No, de hecho yo no tenía idea de cuánto tipo de avistamiento diferente puede haber en alta mar. Y en realidad hay bastante. Creo que no me había dado a la tarea de investigar en alta mar tal cual, pero sí hay unos eventos ahí que están medio fuertes. ¿Tienes tú alguna otra historia que...? Acerca de aquí de Mazatlán hay otro suceso también muy comentado y muy famoso que le conocen como el fantasma hippie. Ah, chingue. Se supone que en una parte de esta carretera de Escuinapa a Teacapán hay un lugar, una curva donde hay muchos accidentes y que a lo largo de la historia de la carretera ha habido muchos accidentes y que varias personas han sido testigos de que miran a una joven con vestimenta antigua caminar en el medio de la carretera y que muchos de ellos se han atrevido a pararse y a preguntarle, oye, ¿cómo estás? Llevamos, te ayudamos. Y que ella pues dice, no, solamente estoy buscando mi auto y a mis amigos, pero no lo encuentro. Y cuando se dan cuenta o sea, empiezan como que a poner atención en el rostro de la joven, se dan cuenta de que está toda llena de sangre y que pues no se ve como alguien vivo. La gente arranca y la deja ahí. Entonces es comentado como que el fantasma hippie. ¿Has escuchado tú, bueno, antes de cambiarte un poquito el tema, no cambiarte el tema, sino otra historia de carretera? No historia, es un mito. Bueno, creo que es un mito. Bueno, te lo comento.
Esto que tú comentas del fantasma hippie es de Escuinapa, Tecapán. Uh-huh. Ok. Voy a checarte eso porque conozco muchas personas de esa zona. Uh-huh. Y ellos deben de saber algo y te investigo ese suceso. ¿Pero qué es lo que no he escuchado? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Has escuchado acerca de unos entes o fantasmas que se le aparecen a las personas que se accidentan en carretera? Pero que ayudan. Ayudan, ajá. ¿No? Muchos los denominan como los ángeles de la carretera. He escuchado de espantos o fantasmas que cuando hay un accidente kilómetros adelante, pues como que ellos empiezan a advertir a los demás conductores de que adelante hay un accidente. O entes que desaparecen antes de una curva como para prevenir a las personas de que más adelante hay una curva. ¿Pero tienen alguna característica en especial? No, solamente que los miran antes de la curva o que les están advirtiendo de eso. Ok, lo que pasa es que los que yo te voy a comentar, o de los que yo tengo conocimiento, son unos tipos de fantasmas, por decirlo de alguna manera, yo los denominaría entes, porque tienen características muy similares. Y todas las personas que han tenido contacto con estas entidades los describen exactamente iguales. Unas personas rubias, muy altas, de buen físico, pero que solamente los ven justo en el momento donde les ocurre el accidente. Supongamos que unas personas tienen un accidente en carretera, pero no hay nadie alrededor. Entonces, obviamente van a tardar en llegar los servicios médicos y ese tipo de autoridades y ese tipo de cuestiones. Estas personas que les ocurre el accidente quedan heridos, golpeados, no pueden moverse, no pueden caminar, tienen alguna fractura, pero ellos ven justo en el momento donde les ocurre esto que se acercan de estas personas altas, de tez blanca, cabello rubio, bien parecidos, que los ayudan, los sacan del vehículo o de donde hayan quedado caídos, los acomodan en algún lugar. Sobre todo comentan que los ponen, si quedaron, por ejemplo, salió volando esta persona y quedó escondida entre el monte, estos entes los ayudan, los ponen en la orilla de la carretera y les dicen: aquí espérame, espérate aquí, ya viene la ayuda. Cuando llegan los paramédicos, ambulancias o las autoridades, auxilian a la persona y las personas les dicen: ¿dónde está la persona que me ayudó? ¿Quién te ayudó? Era una persona con la descripción que les acabo de comentar hace un momento, pero resulta que nadie los ve y nadie vive por ahí cerca con esa característica. Y son los que denominan como los ángeles de la carretera. Podríamos estar hablando del fenómeno psicológico de la tercera persona, ¿no? No sé si has escuchado de... Pudiera ser. Que se supone que cuando hay un accidente o estás en una situación que pues requiere que esa parte de ti salga, prácticamente creas a un ser que te va a estar pues dando el ánimo que posiblemente se te quebrante. Y todo esto viene de una historia de unos alpinistas que quedaron varados en medio de la nieve y que recuerdan que durante el viaje había una persona más con ellos que les daba ánimos, que les decía: tú puedes, vamos adelante, pero que en realidad nunca hubo otra persona, siempre fueron dos nada más. Y este fenómeno se mira en muchos accidentes, de personas que tienen accidentes en sus autos y que de repente una mujer o un hombre llega y les da el consuelo, los calma, los ayuda a salir de donde están, y que cuando llega la ayuda realmente pues nunca hubo nadie, pero en realidad es tu cerebro que activa un mecanismo para poder que tú salgas de esa situación. Lo que se me hace curioso es que el cerebro de todas las personas en cualquier parte del mundo reaccione con una persona o que imagine una persona de las mismas características. Podría ser un arquetipo. Podría ser un arquetipo por el hecho de el eurocentrismo, el hecho de creer que pues, todo viene de Europa
En Latinoamérica sí te lo creería. O sea, el hecho de cómo las mismas religiones nos han pintado que estas figuras que son de Medio Oriente, que tenían una tez más morena, pues tú los ves en las representaciones y cómo te los ponen altos, rubios y de tez blanca. Entonces podría ser un arquetipo de El Salvador y cosas así. Ok, entonces tendríamos que checar este tipo de accidentes, pero con personas, por decirlo de alguna manera, del continente asiático. A ver si ahí la historia es igual, pero cambia con el arquetipo del ángel. Pues es que, de todas maneras, estas personas de ese continente miran, como te digo, medios y miran películas donde representan a los ángeles de la misma manera. Rubios, altos, con ojos claros. Entonces, a lo mejor el arquetipo sigue. No sé si me explico. Sí. O sea, es algo como que tú, cuando te imaginas un ángel, así te lo imaginas, pues. Me es difícil. O son pleiadianos, una de dos. Porque también los describen así. Quiere decir, bueno, es que tendría que checar eso. Porque, por ejemplo, entonces, pudieras decir que el mundo está tan globalizado que inclusive en África o en cualquier parte del mundo siempre sería una persona con las características que mencionan las personas que les ocurren. Pues posiblemente las características físicas lleguen a cambiar, pero la esencia no. ¿Por qué? Porque es el arquetipo del ángel salvador. Entonces, posiblemente en una aldea que no tenga contacto con ninguna de estas cosas de las que te estoy hablando, sea el mismo arquetipo, pero con las características físicas de los que ellos creen que son ángeles. Es que es justo a lo que quiero llegar. Si este fenómeno es ¿cómo lo llamaste tú? Al fenómeno psicológico de la tercera persona. Al fenómeno psicológico de la tercera persona, entonces tendríamos que checarlo en otro tipo de cultura donde el arquetipo del ángel no sea la persona rubia alta, para ver si cambia el arquetipo. Posiblemente físicamente, o sea, la descripción física que te den sí cambie, pero el hecho de que cuando haya un accidente llegue alguien a ayudarte y que después desaparezca y que no recuerdes quién es y que no haya estado en el accidente y que te haya ayudado a salir, pues posiblemente estemos hablando de eso. Una historia que me topé por allí que decía que él no había visto una persona física, había visto una bruma, algo oscuro, una sombra brumosa, como un humo, y lo que estaba haciendo era comerse a un perro atropellado. Cuando las luces llegaron a ese punto, él alcanzó a ver que esa sombra se estaba comiendo un perro atropellado. Cuando miró fijamente y subió las luces, desapareció. La sombra desapareció. O sea, si te quedas tú como de que no manches, o sea, ¿qué fue eso? ¿Qué era eso? Nunca había escuchado una historia así. Muy interesante, ¿verdad? Bastante. Y más historias que no entran dentro, así como tal, de los espantos, pero de gente que mira lo que creen que son duendes caminando por la copa de los árboles. No, es que mira, en ese sentido, ya ves que me pasaste para el tema de hoy, uh-huh, ¿no? De que vamos a estrenar, bueno, que estamos estrenando ahorita en este capítulo. Me dijiste que era historias en carretera. Uh-huh. Pero yo lo tomé paranormal y de fenómeno no humano. Pero eso que tú comentas de los duendes y eso, pues obviamente para mí también entran, ¿eh? Sí, no, sí. Porque es bastante común ver este tipo de seres o entidades en carreteras. O cuando vas en carretera y te bajas a
no sé, que ya vas a tomar un caminito vecinal, vecinal creo que les llaman, no sé cómo les llaman esas carreteras que Rurales así rurales, chiquitas, que ya sí. no están ni pavimentadas. Ajá, y ahí es donde la mayoría de la gente tiene contacto con este tipo de entes que tú comentas. Ujú. Entonces me parece bastante, digamos, más común de lo que parece el ver todo este tipo de cuestiones en lo que son las carreteras. De hecho, también me topé con historias de gente que decía que en la noche, mientras manejaban, se encontraban caminos nuevos. Eso no me O ha sea, tocado. caminos nuevos, que de repente había como una bifurcación, es como se llaman, que había dos caminos y que ellos siempre tomaban uno, pero que un día apareció uno nuevo y que en su lógica era pues están construyendo para allá, pero que al pasar otro día ya de día ya no estaba. Es que este tipo de cuestiones, fíjate que pasan, no sé por qué, o alguna explicación debe de tener, el hecho de que pasen todo este tipo de cuestiones más común en carreteras, en viajes. ¿Será porque son lugares poco transitados y es la, digamos que ya sea la entidad o las dimensiones o los agujeros negros o no sé, algún tipo de alteración del Espacio-tiempo. espacio-tiempo pudiera ser más común porque no está a la vista o no está tan, por decirlo de alguna manera, tan manipulado por la mano del hombre? Me hace bastante lógica. También creo que, por ejemplo, sí hay tramos carreteros que están más cargados de energía que otros. Sí. Sí hay tramos en los que, pues, lamentablemente están marcados por tragedia y por situaciones de mucho, mucho dolor, que aunque tú no sepas que ahí hay algún ente, sí te pasas y sientes como que, ay, se siente más pesado aquí, ya después te enteras pues de que algo sucedió ahí. O zonas que son más o menos, digamos, como la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas, este tipo de cuestiones que son enormes, pero probablemente en esos, en específico en esos tramos carreteros o en esas partes del mar o del cielo, hay de este tipo de lugares, pero más pequeños. Sí. También, de hecho, quien nos podría decir o nos pudieran compartir muchas historias son de las personas que trabajan haciendo las carreteras. De hecho, cuando hicieron la supercarretera de Mazatlán Durango, pues sí se contaban muchas historias de lo que los trabajadores veían. Sí, muchas. Una vez recuerdo que supuestamente habían dinamitado para hacer los túneles y que veían que salían criaturas de color verde, que veían que bajaban animales que nunca habían visto y ese tipo de criaturas que entran en lo paranormal, pero más del lado folclórico, o sea, que son duendes, son animales mitológicos, o sea, son cosas que no hemos descubierto. ¿Qué son? Híjole, es que pudieran ser tantas cosas. Más que lo mitológico, es que mira, yo siento que lo mitológico tiene, obviamente es un mito, pero de algún lado salió. Sí, como por ejemplo, ahora que fue la construcción del Tren Maya, también hay muchas historias en la red que hablan de situaciones que los trabajadores alcanzaron a ver o que estuvieron presentes ahí. Fíjate que ahora que comentamos, bueno, que yo saqué a relucir las alteraciones en el espacio-tiempo, este joven primo de Gerardo también le comentó que, y curiosamente también en África, le comenta que al llegar a un no sé qué país en África fue, pero dice que esa es una zona muy llena de mucho pirata. Entonces no podían entrar a puerto si no eran escoltados por la guardia costera, creo que me dijo que le llamaban. Entonces ellos tuvieron que esperar en la noche, anclados muy lejos del puerto, a que llegaran las autoridades para que los dejaran ingresar a lo que era ya aguas, que ya no eran aguas internacionales, sino ya aguas del territorio africano. Entonces, pues en lo que esperaban ellos, pues anclaron el barco. Se quedaron anclados ahí a esperar a que llegaran las autoridades en medio de la noche.
dice que vieron un avión detenido en el cielo. Y que no solo él lo vio, sino todos los que estaban en el barco vieron el avión. Dice que el avión, haz de cuenta, como tú ves un avión volando, cuando van a cierta altura, y sobre todo en las noches, que tienen unas luces prendidas, que prenden y apagan, que la rojita, que la blanca o la verde. Entonces dice que ellos veían el avión parado, que hacía el movimiento. De las lucecitas nada más. Ajá. Pero dice que lo curioso era que mientras estuvo el avión parado, miento, eso no fue. Mientras estaba el avión parado, se escuchaba el avión, pero no avanzaba. Okay. Pero ellos estaban anclados. Pero la historia que te comenté acerca de estos puntos que se veían, esa parte se me pasó comentarla, que todos los tripulantes que se dieron cuenta de que estaba este objeto arriba de ellos, al momento en que se percataron de las luces y desde que se percataron de ellas hasta que las luces se apagaron, dice que ellos no escuchaban nada. Dice que le comenta a su primo, yo tengo el oído tan entrenado por estar tanto tiempo en el mar que yo conozco el sonido del mar. Yo sé cuando el mar está en calma, cuando el mar está agitado, cuando viene una tormenta, porque él tanto tiempo que pasa en el mar que ya ubica cierto Pero en tipo ese de momento sonido. era silencio absoluto. Le comenta a su primo que fue literal como si tomaras 2 vasos y te los pusieras uno en cada oído. Dice, si tú te agarras un vaso y te los pones en el oído, escuchas vacío, no se escucha nada, que así se escuchaba, y que no solo él, todos en la tripulación que se dieron cuenta de estas luces que estaban encima de ellos, desde que las luces aparecieron hasta que se fueron todos sentir exactamente lo mismo. Y lo del avión, ahí sí escuchaban el avión. Sí se escuchaba, pero no se movía, hasta que de repente solo se movió, siguió su camino. Como que hubiera una alteración en el espacio-tiempo. ¡Qué miedo! Y solo en ese pedazo. Qué miedo, porque ya ves que ya en un capítulo hablamos de desapariciones de aviones que de repente se pierden del radar, o sea. Y que aparecen tiempo después. Que aparecen tiempo después, o que de plano ya nunca aparecen, Sí. o sea, y si pasa algo así. Por eso te digo, o sea, está bastante interesante. Está bastante interesante y es por eso que te comento que probablemente también estos lugares sean como un pequeño triángulo de las Bermudas, una pequeña zona del silencio, pero sí, donde hay una alteración ahí pequeña que sucede cuando vas pasando y que por eso alcanzas a percibir o a una persona o otra carretera o cosas así. También ya tenemos un capítulo donde hablamos de personas que de repente se perdieron en carretera y resulta que llegaron a un lugar en el pasado o en el futuro. Y en el pasado, ¿no? En la historia que cuento, ellos viajan al pasado, llegan a como que a un dinner y ahí pues se percatan que las personas están como que pasados de moda y ellos salen porque todos los ven raro. Ajá. Cuando en realidad, bueno, para las personas que comentaron esta historia que tú comentaste en aquel capítulo, que no recuerdo qué capítulo fue, pero fue de los primeros del podcast, si mal no lo recuerdo, que las personas los miraban raro a ellos y ellos a las personas porque eran personas completamente atemporales. Y otro día al volver al espacio donde se supone que estaba el restaurante, pues no había nada. No había nada. Sí, estuvo muy interesante esa historia. Sí. Ya la recordé. Estuvo muy buena, de hecho. Sí, entonces pues, pudiera ser que muchas de las apariciones que vemos ahí, dejando de lado todo esto de los arquetipos y de esos fenómenos de por qué culturales, de por qué se repiten en cada parte del mundo, en cada ciudad, las mismas historias, como que cambian unos detalles nada más, pudiera ser también esta parte que tú comentas. El hecho de que haya alguna alteración magnética o algo que haga que algo pase. Lo que a mí me parece muy curioso, porque yo pudiera ver, bueno, ya lo comenté hace un momento, yo pudiera ver algo y decir, es que está pasando esto en mi cerebro, pero cuando dos personas
o más. Lo Pero ven es que, al por mismo ejemplo, tiempo. si es esta teoría que comentas, que es una alteración del espacio-tiempo, ahí sí la alteración te va a afectar a ti y me va a afectar a mí. Sí. Entonces los dos vamos a estar atestiguando lo mismo. Aunque posiblemente, como siempre pasa en estas historias, tú mires una cosa y yo mire otra desde mi perspectiva. Sí. Pero porque, bueno, aquí vamos a tomar, bueno, mi teoría acerca de eso. Uh-huh. La perspectiva cambia si, por ejemplo, tú y yo vamos en un vehículo y los dos vemos a una persona, pero probablemente una persona que venga en un vehículo también, pero del lado opuesto de la carretera, no vea nada, o vea no una persona de género masculino, sino que vea una persona de género femenino. O vea un animal. O vea un animal. O una sombra. O una sombra, o un niño. Uh-huh. O una bruma. De hecho, yo tengo otra historia. Porque la perspectiva es diferente. Tengo otra historia que me acaba de venir a la mente ahorita. Estaba yo en preparatoria y tomé un camión para ir pues, a mi casa, ya saliendo de la escuela. Sí, me la platicaste. Sí. Está bonita, rara. Era de día, eran pues, las 3 de la tarde. Yo recuerdo de ir sentada en los primeros asientos del camión. O sea, estaba yo aquí y el camionero ahí, el que iba manejando. Y iba a dar una vuelta, o sea, una curvita, cuando no solamente yo, sino más personas ven a un niño pasar en bicicleta rápido. Y el camión se frena, porque el camionero también lo vio y se frenó. O sea, se frenó de agárrate porque te tumbas. Y no había nada. Y él volteó y nos dijo, lo vieron al niño. Y pues todos coincidimos en que sí vimos pasar algo, o sea, y era de día. ¿Y dónde se pudo haber ido ese niño? Pues, o sea, no estaba en ninguno de los dos lados, no estaba en el camellón, ni en la banqueta, ni abajo del camión. Sí, de hecho, en alguna ocasión, mi hermano, cuando más jóvenes, creo que estábamos en preparatoria, tenía él un amigo que tenía un surito rojo. Y de veras se paseaban en el surito ese. Entonces vinieron a una de las rancherías que están para acá, para el lado de Pradera, de la primera historia que comentaste. Y dice que igual, en el día, iba su amigo el del surito manejando el surito y venían 5 o 6 personas dentro del vehículo. Entre ellos venía mi hermano. Y dice que comentan que todos vieron un niño en una ranchería, en un camino, ya al llegar a la ranchería, que se les atravesó un niño también. Se frenaron. Pero dice que ellos escucharon el golpe en el vehículo. Y se bajaron asustados a ver qué onda. Y pues cuál es la sorpresa, que se bajan y no ven absolutamente nada. Y el golpe que ven escucharon, ni siquiera estaba abollado el vehículo. O sea, ellos sí escucharon el accidente. Sí. Ellos sí escucharon, vieron al niño y escucharon el golpe en el vehículo y... Pero no se bajaron y no estaba por mí. No. Ni el niño atropellado, ni el vehículo golpeado, nada. Wow. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? De que a lo mejor sí, ok, pudieron haber un pozo y escucharon el golpe, pero curiosamente todos vieron a un niño. Y de la misma característica y con la misma ropa y todos vieron exactamente lo mismo. Dice que al no ver nada, que se les heló la sangre, se subieron al carro y vámonos otra vez de vuelta. Sí. O sea, porque fue impresionante lo que pasó. Esos son los fenómenos que a mí sí me dejan de que aquí qué está pasando, pues. Qué miedo. De hecho, también hay pues relatos de gente que mira autos, o sea, también. Como que de repente miran un auto y se les desaparece, o miran que ese auto sufre un accidente y está como que dentro de un bucle, o sea, se repite y se repite y se repite. Nunca investigué si en la zona en la donde presenciamos eso en el camión hubo algún accidente. Ay, me pasó eso en carretera. Ahorita lo recordé. ¿Qué? Me llegó el flashback. Ver un vehículo detrás de mí y luego ya no verlo. Y se me desapareció. Así. ¿Dices dónde se metió? Sí. ¿Por dónde agarró? Y, o sea, ¿qué desviación agarró? Y hasta ahorita estoy cayendo en cuenta
de que vi un vehículo que me hizo voltear. ¿Recuerdas la vez que te platiqué? Una historia bastante tonta, por cierto. Que dejamos a un compañero de trabajo en una tienda de conveniencia que se nos olvidó subirlo a la camioneta y agarré camino. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, que... Ah. Ay, es cierto, ya me acordé. ¿Te acuerdas que te Sí. platiqué que yo venía espejeando porque traía un carro pegadito y que yo decía, Ajá. tengo que ver en qué momento, porque lo traigo muy pegado, tengo que ver en qué momento me orillo poquito para que él pase? Uh-huh. Lo dejé de ver por mi retrovisor lateral y del movimiento de aquí al retrovisor que tengo en cabina, ya no estaba el vehículo. Y fue un movimiento así. Y me contabas que era una carretera que no había, no hay para dónde desviarse, ¿no? No había. Y recuerdo que era un vehículo, una camioneta tipo SUV roja. Y a ver si decías que no tenías ninguna. Ahorita lo recordé. Y justamente en ese momento, al voltear del retrovisor lateral al retrovisor de cabina, fue cuando me di cuenta que habíamos dejado a mi compañero porque no lo vi. En ese momento dejé de prestarle atención al vehículo que se me desapareció de punto A a punto B porque me di cuenta que no traía a mi compañero. Y hasta ahorita estoy recordando que por ese vehículo fue que me di cuenta que no estaba y que me tuve que regresar por O sea, mi y te compañero. diste vuelta y nunca viste la camioneta. No. Ni tampoco viste como por dónde se pudo haber No. metido. Ya de regreso ya no la busqué porque ya mi mente ya no iba en, tengo que estar al pendiente de esta camioneta que traigo muy Ajá. pegadita, darle la oportunidad para que me arrebase. Ya no la recordé, se me borró de la mente porque en ese momento yo tenía que regresarme por mi compañero que habíamos dejado, ¿qué te gusta? 8 kilómetros atrás. Entonces, en ese momento ya fue cuando, y fue cuando recordé ahorita que me comentaste de vehículos que desaparecen, que a mí me pasó eso. Y fue hace relativamente menos de un año. Sí, fue hace poco. ¿Y dónde habrá quedado esa camioneta? Hasta ahorita estoy como que me está cayendo el 20. Me desapareció de la nada. De hecho, también hace días íbamos a grabar, de hecho, regresábamos de grabar. ¿Recuerdas? Que veníamos en una carretera por allá por Real del Valle y veníamos en la moto. Y yo te dije, cuidado, alguien se cruzó. Y de enfrente vi que alguien se cruzó, pero cuando llegamos ahí, que dije, ¿dónde estará? Tú me dijiste, seguramente se metió al monte. Yo te dije, no, ¿cómo se pudo haber metido al monte? ¿No recuerdas? Yo también lo vi. Sí. Y te dije, cuidado, pero se cruzó y cuando llegamos ahí a donde estaba, o sea, a donde se supone que la persona iba a estar, o sea, no había, era un baldío, no había, donde, que se metió, no, pues ya se metió a su casa, era un baldío. Y llegamos ahí y te dije, no está. Y tú me dijiste, seguramente se metió al monte. Y se agachó para que no lo vieran. Como que yo creo que trataste de decirme, mija, no te asustes, no te asustes. Y fue No hace me acuerdo. poco, de hecho regresábamos de grabar. No me acuerdo. Perdón, pero no lo recuerdo. Y fue por la zona de Real del Valle. Híjole, no lo recuerdo. Probablemente si hubiéramos venido en la camioneta y hubiéramos venido más personas, lo recordaría. Sí, pero nada más veníamos yo porque veníamos en la moto. Si te digo, hace un momento acabo de recordar lo del vehículo que tenía atrás. Fíjate, y no me acordaba. Porque mi mente como que borró eso porque fue prioridad tener que regresarme por mi compañero que había dejado. Seguramente en algún momento me voy a acordar de eso que tú me estás comentando. Pero en realidad esto está bastante interesante, el fenómeno no paranormal, sino más bien el fenómeno de lo que sucede en las carreteras. Porque si te fijas, hemos estado hablando y no nada más estamos enfocándonos en lo paranormal, sino que también ya abarcamos otras áreas como es el fenómeno humano, como es todas estas criaturas de duendes, estos elementales, todo ese tipo de cosas que también suceden en carreteras. Y pues parte de eso también son los fenómenos psicológicos que hace tu cerebro que te pongas más alerta, que también entran ahí en lo que sucede en las carreteras. Sí, está bastante interesante y pues ahí pónganos ustedes, para ustedes, ¿qué es? ¿Fenómeno humano? ¿Fenómeno paranormal? ¿Fenómeno psicológico? ¿O englobamos todo ahí?
Y pónganse alertas porque a lo mejor en su próximo viaje pueden ser testigos de alguna de estas situaciones de las que hemos estado comentando. Y si es así, pues les agradeceríamos que nos dejen en comentarios qué es lo que ha pasado o qué les ha pasado. Si tienen alguna anécdota, pues podríamos hacer segunda parte, ¿por qué no? De hecho, me gustaría mucho que hiciéramos una segunda vuelta a este capítulo, porque sí se quedaron bastantes historias ahí en el ¿Tienes más? tintero. Sí, pero me gustaría sacarlas para el Bueno. próximo capítulo, porque sí hay bastante telita de donde cortar en este tema en específico de fenómenos en carretera. Y pues queda pendiente también el de fenómenos en alta mar. Ah, también, otro que también está muy bueno. Así que, pues, ya, pueden prender el foco. Y, pues nada más, pues recordarles que muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por darles suscribirse. Si no lo han hecho, suscríbanse. Vamos a seguir trayendo más y más capítulos todo este año. ¿Qué más puedo decir? Que estoy muy agradecida con todos ustedes. Sí, la verdad es que pues el proyecto sigue viento en popa. Muchas gracias a todos por sus likes, por compartir, sobre todo por suscribirse. Y si no se han suscrito, por favor ahí denle suscribir para que les dé ahí la notificación de que cuando vamos a subir nuestro próximo video, que es todos los jueves a las 7 de la noche. A lo mejor a veces sale como a las 10, pero sí, todos los jueves va a haber. Pero todos los jueves va a haber, definitivamente. Entonces ahí para que el algoritmo sea más condescendiente con nosotros y pues nada, pues seguir adelante en esto. Y si nos están escuchando por Spotify, espero que lo estén haciendo mientras están en carretera. Sí, denle ahí las estrellitas y pues ahí compártanlo también y síganos escuchando. La verdad es que tratamos de traer temas de interés para todos ustedes, que sabemos que les gusta este tipo de temas. Y si también tienen algún temita por ahí que nos puedan sugerir, déjenos también bien ahí en los comentarios, que estaremos eternamente agradecidos con eso también. Sí, pero hoy solamente nos queda despedirnos. Así es, así que mi nombre es Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y como siempre un saludito muy especial a nuestro patrocinador estrella internacional, Massage by Pati Reyes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en masaje relajante, reflexología, y pues ahí chequenla también en sus redes sociales para que chequen bien todos sus servicios. También denle seguir a su página, porfa. Así que pues de mi parte es todo y nos vemos el próximo juevesito. Yo soy Isis Orona y solamente me queda de nuevo agradecerles por todo el apoyo, agradecerles pues por escucharnos, por darle like, por suscribirse, por sus comentarios, porque pues no nada más, como te comentaba, no nada más el apoyo se está viendo en YouTube, sino también en Spotify y también en nuestro TikTok, tanto como el de la Procesión de los Gatos Podcast como en nuestros TikToks personales. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo. Sí, porque también ya estoy subiendo videitos en TikTok, que los tenía muy olvidados ahí, pero ya vamos a meter todavía más caña a eso. Chéquenme ahí por ahí. Así que nada más me queda decirles que pues se suscriban, le den like, compartan, para que nos ayuden a llegar a más personas. Yo soy Isis Orona nuevamente y por hoy la reunión ha terminado.